un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos y bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero, que nos reúne esta semana, como cada semana, para tratar los temas más relevantes, los temas que de una u otra manera van a contribuir a mejorar nuestra calidad de vida, a reducir los riesgos y a seguir construyendo ese desarrollo sostenible que tanto deseamos, por el que tanto luchamos, pero sobre todo al que tenemos derecho. Esta semana queremos hacer una reflexión con ustedes sobre los esfuerzos que hacemos en el país para que que debemos hacer en el país, digámoslo así, para que los derechos que tenemos fluyan de manera adecuada. Y queremos hacer la reflexión porque precisamente en esta semana, en el día de ayer, vimos un titular de uno de los matutinos del país, un prominente médico nacional que hacía la reflexión de que el Sistema Nacional de Salud deja de lado a las comunidades y se enfoca solamente en los centros de salud, o principalmente en los centros de salud. O sea, es un sistema como tal, en la forma que se está implementando, reactivo. Es un sistema que solamente prevé la actuación cuando hay ya las enfermedades que hay que curar y deja de lado el derecho constitucional que tenemos todos a una vida saludable. Derecho dentro del cual el componente atención médica es probablemente el 10% de la tarea que debería abocarse. El 90% debería ser abocarnos a generar soluciones que nos permitan tener una vida saludable. Analizaremos hoy 6 aspectos de la vida en nuestro país que aparentemente caminan en la misma dirección y que hemos estado analizando con mucha frecuencia porque generalmente tendemos a ser reactivos en lugar de ser proactivos. Hablaremos de salud, hablaremos de vivienda, hablaremos de agua y saneamiento, hablaremos de educación, hablaremos de gestión de riesgos y hablaremos de turismo, por citar algunos ejemplos. ¿Cuán reactivos somos y qué debemos hacer para, en lugar de actuar con reactividad, para cumplir con el mandato de garantizar una vida saludable en un ambiente que permita el pleno desarrollo de nuestro potencial? Vamos a conversar con ustedes en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero.
Queridos amigos, para iniciar las reflexiones de esta semana, cómo pasamos de la reactividad a la proactividad para garantizar una efectiva implementación del derecho a una vida saludable que tenemos los dominicanos, vamos a analizar el componente salud. Tradicionalmente, vemos en el presupuesto del Ministerio de Salud en el país, en todos los gobiernos, cómo los reportes o la formulación de presupuestos se enfoca en los miles de millones de pesos que invertimos o vamos a invertir o fueron invertidos en los centros de salud, en los hospitales regionales, en los hospitales especializados. O sea, todo el foco se concentra en garantizar siempre el elemento que va a garantizar una reacción, una respuesta a los problemas que se nos presentan en salud. Y estamos de acuerdo con el distinguido Galeno que citamos al inicio de la presentación de esta entrega, de que es una grave falta del diseño estructural de nuestro sistema de salud enfocarse prioritariamente en los centros de salud y desatender de manera olímpica a las comunidades. ¿A qué nos referimos? De poco vale si yo tengo una comunidad de 10 millones de personas a las que debo garantizar constitucionalmente el derecho a una vida saludable, si yo solamente pienso en el enfoque de mi presupuesto en los centros de salud, en las unidades de atención hospitalaria. A simple vista, si ponemos sobre la mesa los dos componentes del Sistema Nacional de Salud, que es la atención a la comunidad, los promotores de salud, el equipo que trabaja directamente con esos 10 millones de personas, o sea, 12 millones de personas que tiene que garantizar que seamos el país que va a acoger 8, 10 millones, 20 millones de turistas en un momento determinado y por ende tendremos la necesidad de preservar y garantizar la salud de todas esas personas. Si nuestra visión, nuestro enfoque es exclusivamente o principalmente hablar y ejecutar acciones de los centros hospitalarios, que no está mal, eso está bien que se haga. Y mientras más eficientes sean nuestros centros hospitalarios, mejor. Pero nunca serán lo suficientemente eficientes si no controlamos la calidad de vida del resto de la población, de ese 99% de la población, a lo que debemos garantizarle la oportunidad de tener una vida saludable, de tal manera que el componente que vaya al centro de salud a recibir atención sea el mínimo posible de acuerdo a los estándares de calidad de vida de nuestro país y de la edad de nuestra gente. O sea, tenemos que reducir los accidentes de tránsito, tenemos que reducir las enfermedades materno-infantiles, tenemos que reducir la cantidad de enfermedades controlables, que no son pandemias ni epidemias, las controlables, la cantidad de afectados por pandemias y epidemias. O sea, debemos lograr crear un ambiente favorable que evite las afectaciones que me sobresaturen la demanda de servicios de los centros hospitalarios. Entonces, ¿cuál debe ser una meta? ¿Qué debe ser lo que nos obligue a actuar correctamente? Debemos garantizar un medio ambiente adecuado y saludable. Debemos garantizar el ambiente, el aire puro que respiramos, la cantidad de área verde que necesitamos tener de acuerdo a los estándares de vida, tanto en la ciudad como en el campo.
debemos garantizar que independientemente de la cantidad de vehículos que se mueva o la cantidad de personas que se movilicen en el territorio nacional, todo el mundo lo haga dentro de unos parámetros que nos permita garantizar la calidad del aire, la menor contaminación posible, la menor afectación de las áreas verdes por donde los ciudadanos pasamos, de tal manera que la participación de la gente en los entornos no los contamine. Deberíamos hacer, como hay en otros países, una prohibición total de los productos de FON, porque el producto de FON está claramente establecido que es altamente contaminante, que aunque es un elemento práctico para la gente moverse y llevar el picapollo y llevar unas empanadas o lo que fuera que tenga que llevar de un sitio a otro porque conserva calor, pero es contaminante, es tóxico, y luego para desechar ese producto, eso no se acaba nunca, porque según usted, mientras más se lo destruye, mientras más pequeño es el pedazo, más difícil es de eliminar, y esa pieza pequeñita que se confunde con la arena o en la tierra, es imposible de eliminar, y llega un momento que el nivel de contaminación es tan alto que cualquier ser viviente que lo trague confundido con que es un alimento está sentenciado a morir. O sea, la salud no la vamos a resolver en el hospital ni en el centro de salud. La salud la vamos a resolver garantizando un ambiente saludable para todos y cada uno de nosotros. Y para eso la comunidad es el principal aliado del Estado para garantizar la salud que necesita conservar el ciudadano. Solamente la comunidad empoderada, con el conocimiento requerido y con el acompañamiento de la autoridad entrenada competente, tendría la capacidad de hacer un manejo adecuado de los desechos sólidos, tendría la capacidad de hacer la práctica de vida necesaria, las horas de ejercicio diario que tiene que tener para mantener una salud cardiovascular correcta y adecuada, la calidad de la dieta que debe consumir tanto el adulto mayor como el adulto, como los menores de la casa, de tal manera que podamos tener una dieta balanceada que garantice el adecuado rendimiento y efectivo rendimiento de la juventud, que haciendo práctica deportiva desde la escuela va a convertirse en un atleta que luego será un profesional adulto, menor, con buena salud, con buena disposición, con buena actitud mental para seguir produciendo para el país. O sea, es una alianza que debe comenzar con la comunidad, y por ende, en el presupuesto de salud del país, lo conveniente fuera que el 70%, el 80% se dedicara al trabajo de prevenir con la comunidad. Deberíamos tener un equipo de promotores de salud, de gestores comunitarios de salud, trabajando en las diferentes direcciones provinciales de salud de alta competencia, de gran calidad, empoderado del territorio y con una relación estrecha con cada una de sus comunidades, que nos garantice esa acción correcta de la comunidad como el principal soporte de las intervenciones médicas de salud del país, lo que nos garantizaría tres componentes importantes para garantizar esa salud a la que tenemos derecho. Primero, una adecuada práctica comunitaria para garantizar el ambiente saludable. En segundo lugar, una coordinación adecuada del Sistema Nacional de Salud con las diferentes comunidades. Y en tercer lugar, una reducción de la cantidad de gente que abarrota cada semana, cada día,
las emergencias y nuestros centros hospitalarios porque hemos actuado de una manera inadecuada, incorrecta en nuestro accionar diario y solamente tendemos a ser reactivos después que pasan los problemas. Analizaremos ese mismo ejercicio desde otros aspectos en los segmentos siguientes, tratando de garantizar que entre nosotros, ustedes, la comunidad y nosotros, este medio de comunicación, podamos incidir en los tomadores de decisiones de la importancia o sobre la importancia de privilegiar la proactividad ante la reactividad. En breve, continuamos con ustedes. Queridos amigos, siguiendo en estas reflexiones que hemos prometido compartir con ustedes de cómo pasar de la reactividad a la proactividad para lograr esa vida saludable, ese ambiente que nos permita alcanzar nuestro pleno desarrollo, como lo establece la Constitución de nuestra República, analizaremos ahora o conversaremos ahora sobre el tema educación. Al igual que pasa con el sistema de salud, el sistema educativo nacional que ha ido evolucionando y ha ido avanzando, debe reflexionar sobre los temas que nos permitan ser más proactivos y vincular cada día más a la comunidad como un aliado estratégico importante del sistema educativo nacional. Solamente vemos las quejas en los medios de comunicación, en los grupos, porque tal grupo social viene de un sector tal y lo que tiene es una práctica que se tiende a tipificar de violenta o que es violenta o que hay una conducta que desaprueba la sociedad y los medios. Y nos mueve a hacer la misma reacción. O sea, ¿por qué tenemos que esperar que esa juventud que vive en los barrios periféricos que se han desarrollado con las personas que se han desplazado del punto A al punto B, porque en el punto B es que hay mejores oportunidades de trabajo, porque se está más cerca de los medios de producción, porque se está más cerca donde se puede sobrevivir? Y obviamente esa concentración de personas en espacios que no han sido preparados para brindarle los servicios necesarios y adecuados, generan a su vez graves problemas de los que nos quejamos posteriormente. ¿Qué está pasando con nuestro sistema educativo que digamos que debería ser el principal motor de desarrollo del país, para que no juegue su papel al 100%. Y queremos hacer 3 o 4 puntualizaciones. La educación no se consigue en la escuela exclusivamente. Hay un divorcio en el enfoque que impide o está impidiendo en algunas colectividades entender que la educación está indisolublemente ligada a la familia, que tiene que haber el proceso, el sistema educativo nacional no puede divorciarse de ese paquete que lo conforma la comunidad educativa de cada
comunidad o de cada municipio. Un centro escolar tiene una comunidad educativa que tiene que estar trabajando de manera permanente, vinculada, para que ese centro educativo alcance los éxitos, que tiene que monitorear las deficiencias que se presentan en el sistema educativo, que tiene que monitorear cuáles aspectos están siendo positivos para replicarlos, que tiene que garantizar la efectividad de ese sistema en el cual el Estado Nacional está invirtiendo cuantiosos recursos en transporte, en construcción de locales, en suministro de libros, en pago de personal. Pero de nada vale tener todo ese engranaje logístico funcionando en el marco del aparato educativo nacional si no hacemos el trabajo necesario y conveniente que garantiza un engranaje efectivo con la comunidad, que tiene que ser el monitor de la efectividad del sistema educativo de esa comunidad, de ese centro, de la efectividad de sus profesores, de que se estén alcanzando adecuadamente los objetivos en cada comunidad, de reforzar y replicar los conocimientos que vienen desde la escuela en la casa, para que ese ejemplo contribuya a multiplicar los beneficios de ese proceso educativo. Parece que hay tareas pendientes en cada uno de nuestros centros comunitarios que alguna gente podrá arguir, bueno, lo que pasa es que los padres no tienen la formación y la preparación que tuvieron sus hijos. Pero desde el inicio de nuestros procesos educativos, siempre los hijos han alcanzado, o en la mayoría de los casos, mayores niveles académicos que los padres, porque al principio del principio son los padres los que, sin haber tenido ninguna formación académica original, pero entendiendo la conveniencia de la preparación de los miembros de su familia, los que han hecho el esfuerzo para que las generaciones futuras vayan preparándose cada vez más para asumir los roles que les corresponden en la sociedad. Entonces, hay un tema que nos compete ahora, que no podemos argumentar eso. El tema es que tenemos que asumir que en la vivienda, en la casa, en la comunidad, debe haber una participación activa de supervisión, de integración y apoyo al proceso educativo académico. Que el Estado debe al mismo tiempo identificar las necesidades que hay en cada una de las comunidades, las prioridades, sus tradiciones, sus leyendas, sus valores, para entrenar a los miembros de esa comunidad que están bajo su jurisdicción, que son los estudiantes, sean adultos o sean menores de edad, para entrenarlos en el conocimiento de sus tradiciones, de sus valores, la puesta en valor de todo ese acervo cultural que hay en esa comunidad, para que el conocimiento y la aplicación de ese conocimiento a las soluciones prácticas que deben darse en cada una de las comunidades, orientadas siempre al bien superior de garantizar el desarrollo sostenible de esa comunidad, al desarrollo sostenible de esa familia, al desarrollo colectivo, en el que tenemos que enseñar a los miembros de nuestra comunidad que no hablamos del desarrollo individual, de que me desarrolle yo y que crezca yo aunque se joda todo el resto, sino que es necesario que el conocimiento que hay que formar y que hay que preparar es que en la colectividad tenemos que ponernos de acuerdo con la asesoría y el acompañamiento de la academia, con todo aquello que haya que hacer para garantizar el bienestar de la colectividad, la preservación del medio ambiente, una conducta proactiva orientada a prevenir riesgos y enfermedades,
conservar la calidad de lo que tenemos, el lugar donde vivimos, que hay normas de orden de uso territorial, que hay normas para el manejo de desechos sólidos, que hay normas para garantizar la efectividad del tránsito o la paz familiar en los entornos, que hay normas de vida establecidas que todos debemos respetar en aras de garantizar el bien colectivo superior, y que el Estado, a través de sus diferentes instancias, está para regular, para acompañar y apoyar. Pero el sistema educativo, que es el principal mecanismo o brazo ejecutor del Estado con presencia en todo el territorio nacional, porque más de la mitad de la población nacional cada día está en contacto con los miembros rectores a diferentes niveles del sistema educativo nacional, sea en las escuelas rurales, primarias o secundarias o universitarias, o sea, son en los institutos de educación superior. Alguien del ministerio, de los ministerios o las direcciones de educación está en contacto con cada una de las familias del país. Entonces, manejar de manera proactiva esa relación, orientados a fortalecer capacidades locales que nos ayuden a conservar la calidad de vida que nos toca, acorde a las normas y procedimientos establecidos, a la ley de ordenamiento territorial, al planeamiento urbano, a las recomendaciones de salud, a los ordenamientos de los gobiernos locales o sectoriales. Si hacemos eso, el país y el gobierno va a avanzar adecuadamente. La clave, la comunidad es el actor más importante, el socio más importante del sistema educativo nacional. Parece que tenemos que revisar cómo está funcionando ese tema. No se vayan, queridos amigos, porque seguimos con más en estas reflexiones sobre cómo pasar de la reactividad a la proactividad en pos de garantizar la calidad de vida en nuestro país. En breve con ustedes. Queridos amigos, siguiendo en nuestra reflexión sobre el empoderamiento y la participación de la comunidad en ese proceso de garantizar el éxito de la vida en nuestro país, de que podamos alcanzar ese bienestar al que tenemos derecho y que tanto deseamos, analizaremos ahora el tema vivienda, que es un componente también de mucha importancia, en donde a veces, o digámoslo así, los principales problemas que tenemos en viviendas van asociados a la visión inadecuada que se ha tenido en muchas ocasiones de permitir asentamientos en lugares inadecuados, y lo cual genera en múltiples ocasiones una cadena interminable de apoyos y asistencias, porque hay cosas que pueden ser y cosas que sencillamente no pueden ser. Y nos decimos, hará 200 años
en la época en que luchábamos o nos preparábamos para consolidar una vida en democracia, ya liberados de la esclavitud, en esa época vivíamos, las familias estaban establecidas en pocos centros urbanos y la mayoría de los poblados del país estaban asentados en partes rurales, digamos así. Eran pequeños asentamientos, núcleos de personas asentadas a raíz de la liberación de la esclavitud, donde de una finca, en lugar de los bateyes de esclavos o de las cuarterías de esclavos, se decidieron, se asentaron, digamos así, en cada sitio de liberación, se asentaron, había un trapiche y se liberaron 200 esclavos y se le dio a cada esa persona ya liberta la posibilidad de tener su casa y una porción de tierra para su cultivo. Y digamos que con esa práctica, en la mayoría de nuestro territorio, las antiguas grandes haciendas o las o los trapiches o los ingenios, se desarrollaron poblados de personas libres que ya cohabitaban en el entorno donde estaban los patrones anteriores. Resulta que de esa época rural, donde no había ningún tipo de servicio, eran poblaciones muy limitadas, poca densidad poblacional en un territorio donde la gente vivía del producto de su trabajo en el campo, de la pesca, se ubicaba cerca de un río y el río proveía el agua y proveía las facilidades para suplir necesidades básicas en las personas. A partir de ahí viene un proceso de crecimiento, de ordenamiento de ciudades, donde se comienzan a generar facilidades para el establecimiento de esos centros urbanos, trazados de calles, establecimiento de personas, luego los servicios de esos centros urbanos, pero con una gravedad que significaba asentar a las personas en la orilla de los ríos, porque la principal demanda que tenía cada uno de esos centros era tener agua potable. Entonces, por falta de un ordenamiento adecuado en ese momento, la gente se asienta cerca de los ríos y cada vez que progresa un asentamiento porque hay mayor tráfico comercial o porque hay mayor cantidad de producción agropecuaria o hay temas de tránsito, gente que vive en las áreas rurales se va ubicando en los lugares, digamos, disponibles en la ciudad, que generalmente han sido las orillas de nuestros ríos o las laderas de las cañadas, que no eran del atractivo para los pobladores originales. Ese asentamiento inadecuado va generando la eliminación de toda la masa boscosa que debería haber en la orilla de nuestros ríos para preservar el cauce de nuestros ríos y evitar la erosión. Va generando el asentamiento en las laderas inestables de las cañadas que van a esos ríos, que deberían estar reforestados para evitar la erosión, que no tan solo va a llenar con sedimento el río que está aguas abajo, sino que va a generar los deslizamientos que generan los eventos catastróficos cuando hay temblores de tierra o cuando hay inundaciones. Eso que comenzó a ocurrir hace 200 años, lamentablemente, y con un crecimiento exponencial, sigue ocurriendo hoy. El gran problema de nuestras inundaciones es que la gente ha construido bloqueando los desagües naturales de nuestras cañadas, que al construir nuestras urbanizaciones se dejaron áreas verdes porque ahí había un agua de drenaje natural de las aguas que deben de la escurrentía que hay en ese terreno, y que
esa área verde que se dejó en un momento determinado, la autoridad siguiente en otro momento sencillamente dispuso de ella para asentar ahí personas en una zona de alto riesgo e inestabilidad. Y si bien ha habido una falta de la gente que en su necesidad de ubicar un espacio para vivir cerca de donde están los medios de producción y donde tienen la oportunidad para trabajar o estudiar, ha habido una falta más grave del Estado que ha permitido en esos 100 y pico de años un deterioro enorme en el medio ambiente en nuestras ciudades, ubicando todas esas áreas verdes, todas esas cañadas para un uso inadecuado e inapropiado. Entonces, la comunidad vuelve a tener un rol importante porque somos nosotros los que como comunidad tenemos que ser capaces de garantizar que personas inspirados o motivados en una solución individual o en un beneficio particular no pueden estar usufructuando y generando, poniendo primero su vida en peligro, construyendo en esos lugares inestables, pero al mismo tiempo, con esa actitud desaprensiva, ponen en peligro la calidad de vida de toda la comunidad, porque los deslizamientos, el entaponamiento que se da en esas escurrentías generan graves afectaciones en toda la población, generan un empeoramiento de la calidad del medio ambiente y por ende destruyen nuestra capacidad de garantizar un desarrollo sostenible y permanente en nuestra comunidad. Tarea pendiente que tenemos en cada una de las municipalidades, que es garantizar las canalizaciones del agua. Cómo debe correr el agua en cada uno de nuestros municipios por los arroyos y cañadas, convertir y mantener esos arroyos y cañadas como áreas verdes dentro de nuestra ciudad, garantizar la adecuada reforestación de las orillas de nuestros ríos, evitando los asentamientos humanos que con sus desechos sólidos, con la contaminación que generan, contaminan ese medio ambiente, destruyendo nuestro potencial de disfrutar de ese bien natural al que todos tenemos derecho. Amerita que se preste la adecuada atención desde las instancias correspondientes de nuestro país. No es posible que todas nuestras ciudades, adecuadas privilegiadamente en sitios emblemáticos, en sitios de alto valor histórico, con una cantidad enorme de recursos histórico-culturales que preservar, se vean arrabalizadas porque las áreas que deberían ser el cinturón verde de la ciudad o que deberían ser los parques por donde debe circular el aire de manera sana y saludable para toda la población, hoy se convierten en zonas arrabalizadas que afectan en primer lugar a la población vulnerable que vive en esos lugares y consecuentemente a toda la población de cada uno de nuestros municipios, en los cuales no vemos un solo caso, no hay un solo caso que esté exento de ese nivel de afectación. Un nivel de tarea también para nuestro Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, para las oficinas de planeamiento urbano y los gobiernos locales de cada uno de nuestros municipios, pero sobre todo para todos y cada uno de los que vivimos en las comunidades del país, porque es una tarea que juntos debemos lograr para preservar la calidad de vida que necesitamos todos en nuestro país. En breve continuamos con más reflexiones en esta dirección con ustedes, queridos amigos, en la Utopía Riesgo Cero.
Queridos amigos, para culminar las reflexiones en el día de hoy, en el tiempo que nos queda, debemos recapitular que sobre la importancia de la comunidad para lograr esos cambios propositivos que deben garantizarnos a todos los que vivimos en el lugar un pleno desarrollo, una vida saludable. El tema no es que nos garanticen la asistencia prehospitalaria que me garantiza el 911, eso es un componente, o las emergencias de los hospitales o los centros médicos de salud o de los laboratorios, eso es un componente menor. Ese es un componente del bien mayor, que es el bienestar colectivo, una vida saludable que necesitamos y merecemos todos y cada uno de los que habitamos en el país. Y el compromiso del Estado es garantizarnos esa vida saludable a todos. Y que nosotros podemos y debemos trabajar para garantizar en esa dirección. Lo que no entendemos acá, lo que no vemos acá nosotros, es la voluntad de cambiar el tema para que de manera proactiva podamos avanzar en ese enfoque, en el desarrollo del enfoque que debe hacernos ver que garantizar agua saludable, un adecuado saneamiento de los entornos donde vivimos, no es un tema de una opción, es una obligación. Y para lograr cumplir con esa obligatoria necesidad de la población, no podemos pretender lograr hacerlo nosotros, o porque somos comunicadores, o porque somos autoridad local o autoridad nacional, sin una participación activa y efectiva de la propia comunidad que está en riesgo. Porque si la comunidad que está más en riesgo, porque vive cerca de las zonas donde el agua, donde debemos preservar la calidad del agua que se sirve, o donde debemos garantizar la calidad del medio ambiente, porque no se debe eliminar los desechos sólidos de manera discriminada, sino que debe ser parte de un proceso coordinado, autoridad, comunidad, de tal manera que la proliferación de desechos no genere una afectación a la comunidad. Que no es que la comunidad se queje, porque la contaminación la está generando la misma comunidad. Es que se siente la comunidad con la autoridad para coordinar de la manera más efectiva cómo se van a implementar los mecanismos que garanticen ese ambiente saludable que todos necesitamos. Nos llama a preocupación cuando vemos a una comunidad o a un miembro de una comunidad que se queja porque la basura que él tiró al frente le está trayendo ratas y le está trayendo problemas a él mismo. Y él se queja de eso. Pero también nos mueve a preocupación que el gobierno local dice que no tiene recursos para recoger esos desechos sólidos. O sea, eso es imposible, que no haya una coordinación adecuada, que la autoridad municipal entienda que la coordinación con la comunidad es imprescindible, que tiene que tener actores que estén coordinando para resolver ese problema, porque eso es sí o sí. Ese problema hay que resolverlo sí o sí, porque si no lo resolvemos, las consecuencias van a ser peores en el deterioro de la calidad de vida de toda la ciudad y en el deterioro de su gestión municipal y en el deterioro de la calidad de vida de esa comunidad. Que es necesario que se generen los mecanismos de compromiso, de procesamiento, de almacenamiento y colecta de esos desechos sólidos, que tenemos que reducir la cantidad de desechos sólidos no degradables, que debemos evitar combinar. Deben haber desechos degradables, desechos que pueden ser parte del compost de la tierra,
que esos desechos tienen que ir a un lado y otros desechos son los plásticos que tienen que ser procesados para que no sean plásticos de un solo uso y otros plásticos que tienen que ser eliminados como el foam. Que si no entendemos eso, nosotros vamos a pagar un precio muy alto, porque como país, y parece que nos va bien, vamos caminando en pos de conseguir el proceso de movilizar turistas de todo el mundo en una cantidad suficiente para que generemos una economía robusta en todo el país. Que estamos también explorando la forma más efectiva de desarrollar un ecoturismo apuntalado en nuestros valores históricos y culturales y enfocados a fortalecer las capacidades de cada una de nuestras comunidades, donde sus emprendedores se van a convertir en el motor económico de cada una de esas comunidades, lo cual va a terminar haciendo también más robusto nuestro turismo. Pero si no garantizamos la calidad de nuestro medio ambiente, si no preservamos, si no nos empoderamos de nuestro acervo cultural, si no garantizamos la salud nuestra y de los visitantes que están visitándonos de cada vez en más cantidad, si no hacemos lo correcto, también se puede perder ese turismo. Y solamente basta ver algunos lugares, algunos países de nuestro entorno caribeño que hace 50 o 60 años eran las potencias turísticas de la región. Sin embargo, hoy están hace decenas de años de distancia del desarrollo que tenemos. Por nuestro país, por tu bienestar y el nuestro y el de nuestra gente, tenemos que entender que el empoderamiento de nuestra gente, de nuestras comunidades, es la clave para el éxito en estas tareas que estamos postulando. Muchísimas gracias por la atención prestada y esperamos continuar con este conversatorio en la próxima entrega de la Utopía Riesgo Cero, por estos mismos canales y a esta misma hora con todos y cada uno de ustedes. Hasta la próxima.